Bienvenidos a Sobrepensar, un espacio en el que comparto historias, anécdotas y reflexiones para tomar acción en nuestra vida y dejar de rumiar. Yo soy Bren Molina y hoy quiero contarte de un encuentro que tuve recientemente con una mujer canadiense. A ella la conocí en un retiro al que fui a cubrir a un amigo. En este lugar ofrecen pues diferentes actividades, yoga, terapia con hielo, meditaciones, medicina ancestral. Creo que tienen ahí como una psicóloga y diferentes actividades, ¿no? Les ofrecen ahí como entre 5 y 8 días a las personas para que traten de encontrar lo que están buscando. Y pues bueno, el caso es que me topé con esta mujer de Canadá, más o menos como en sus 50, 60 años, muy linda, y estábamos platicando y entonces me comentó que no era la primera vez que estaba aquí en México, que ya había estado varias veces, que le gustaba mucho la gente de México porque era muy amable, a lo que yo respondí que pues también la gente en Canadá es súper linda, ¿no? Yo he tenido muy buenas experiencias con la gente canadiense aquí en Vallarta y me llamó mucho la atención su respuesta. Me dijo que ya no era así. Básicamente me dijo que la gente en su país y que ella percibía que la gente en general en el mundo había cambiado mucho a partir del 2020, a partir de la pandemia, y que ella notaba que todo el mundo estaba como mucho más enojado y como mucho más a la defensiva. Y es verdad que yo había notado como cierta hostilidad en el ambiente, no nada más en redes sociales, porque ya sabemos que las redes están súper polarizadas y muchas veces lo que está reflejado ahí no es el mundo real, pero sí es verdad que la gente está mucho más irritable. Yo lo he notado con mis vecinos. A veces las discusiones en el grupo de WhatsApp suben a un nivel y a un tono bastante agresivo por cosas estúpidas, ¿no? Por cosas que se pueden solucionar con una conversación de adultos. Y entonces me llamó mucho la atención. A final de cuentas fue una conversación chiquita, pero me la llevé mucho en la cabeza y después me puse a buscar en internet y es verdad que existe un enojo post-COVID y se refleja a nivel global. La cosa es que yo encontré artículos más o menos por ahí del 2022, hace un par de años, y siento que no hemos terminado de sanar. Creo que fue una época muy complicada para toda la humanidad. Cada quien lo vivió de manera distinta. A unos les pesó mucho más que a otros. Pero sin duda hoy a 4 años todavía tenemos como muchos síntomas, ¿no? En la economía, a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo, todo lo que se perdieron los niños en la escuela, esas relaciones, esas redes sociales que va construyendo uno en las escuelas a diferentes niveles, se perdieron en muchas generaciones. Entonces dentro de algunos años vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de ello, pero también para los que ya trabajábamos, el estrés que eso representó, como te decía, a nivel económico, a nivel emocional, el encierro y después salir al mundo y tratar de tener una vida normal después de todo lo que habíamos pasado. En fin, me parece que sí hay como muchas razones por las que pues definitivamente no somos los mismos después de esa etapa de nuestras vidas, aunque muchos tratamos de salir adelante y de pues no de ser la misma persona que éramos antes, pero sí como mantener como cierta estabilidad emocional tras lo vivido. Y bueno, uno de estos artículos que yo encontré que me llamó mucho la atención es que hablaban de que parte de este enojo tiene que ver con la desconfianza que se fue creando durante esa etapa de nuestra vida. No quiero mencionarla mucho porque ya saben que YouTube suele esconder como un poco el contenido por ciertas palabras que uno utiliza. Entonces, lo que se vivió en aquella época, se generó mucha desconfianza, ¿no? Había mucha desinformación, muchas teorías alrededor, que si las vacunas, que si no, que si esto, que si el otro, que si usa esto, que si mejora aquello, que nos quieren engañar, que los gobiernos, que bueno, tanta cosa que hubo alrededor que creo que eso generó mucha desconfianza hacia la gente que tenemos gobernando en los países, pero también hacia las instituciones, hacia las empresas e incluso hacia nuestros vecinos, ¿no? Los juzgábamos si están usando el cubrebocas, si no lo están usando, si optaron por esta medida o por la otra, si están actuando de tal forma o de tal otra. Entonces nos volvimos también como muy
muy prejuiciosos con todo el mundo y con la gente que teníamos alrededor y con lo que estábamos viendo en la televisión. Entonces, lo que decía este artículo, que te lo voy a poner en los show notes abajo para que le des una leída, era un artículo canadiense justamente, y decía que cuando hay poca confianza, pues eso aumenta el riesgo de conflicto, ¿no? Porque si no confías en el de al lado, por supuesto que vas a reaccionar de manera, pues un poco a la defensiva ante cualquier cosa. Y al parecer nos trajimos eso hasta el 2024 y seguimos siendo como muy desconfiados y seguimos actuando a la defensiva y seguimos sin creer ya que el de al lado está haciendo las cosas pues de manera auténtica, ¿no? Creemos que siempre hay algo detrás y estamos como con esta sensación de mejor, no confío en mi vecino o en las autoridades o en los medios, y eso ha ido como acrecentando un poco esa presión dentro de la olla, ¿no? Como que todos estamos con ganas de explotar un poco, y entonces a la primera de cambios, ¡pum!, todo se vuelve como mucho más reactivo y como mucho más molesto y más incómodo y no sabemos cómo reaccionar. Creo que esa es como la base de lo que estamos viendo hoy en la sociedad, pero más que profundizar en aquello, porque evidentemente, como siempre te digo, yo no soy experta, yo te cuento lo que vivo y lo que voy percibiendo, sobre todo en este espacio. Ya en el canal de YouTube, si te has dado cuenta, estoy haciendo videos como un poco más tipo ensayo, con un poco más de información y esos sí son visuales. Esto ya sabes que es puro audio, pero esos ya son como mucho más enfocados a esa plataforma. Pero así, sin ser experta y sin querer enredarme mucho en el tema, también encontré por ahí información que es lo que nos va a ayudar a salir de este enojo post época casi apocalíptica. Y lo primero que te recomiendan es que notes qué es lo que te está haciendo enojar, qué es lo que te irrita de tu alrededor, porque a lo mejor puede que no te des cuenta que tú estés como enredado en este enojo o en esta molestia o en esta hostilidad hacia la sociedad o hacia lo que te rodea. Entonces, tu tarea es notar qué es lo que te está haciendo enojar de manera más sencilla, ¿no? A lo mejor hace 4 o 5 años no te enojabas por lo que hacía tu vecino, ¿no? Una persona que a lo mejor llevas conociendo desde hace 20 años y hoy sí te molesta, o alguien en tu comunidad, o lo que estás viendo en la televisión, lo que sea. Pero si sientes que a raíz de aquello que vivimos estás más irritable, nota las cositas que te lo detonan. Y no para evadirlo, y no para negarlo, y no para decir, no puedo sentir esto, porque no, al contrario, es, ir como un poco al fondo, ¿no? ¿Por qué esto me está irritando? ¿Por qué esto me está molestando? ¿Por qué la actitud de cierta persona o la forma de pensar de cierta persona me resulta tan molesta, ¿no? Porque antes creo que teníamos esa capacidad de respetar los puntos de vista de otras personas, y ahora eso se ha vuelto como como un tema tan tabú, el simplemente decir de qué postura política o en qué postura política te cuelgas o en quién o en qué quieres creer. Creo que cada vez nos cuesta mucho más trabajo, y también la gente se aferra mucho más a sus creencias, ¿no? Ya no están tan abiertas a escuchar a otros. Entonces creo que podemos empezar a notar un poquito qué es lo que nos irrita del de enfrente, y de ahí verlo un poco como espejo, ¿no? ¿Por qué eso me está molestando? Porque creo que eso nos ha llevado a perder la capacidad de diálogo y a creer que nosotros tenemos la verdad absoluta, y lo cierto es que no. Cada cabeza es una verdad, y no digo que todos tengamos la razón, eso es mucho más complejo, pero creo que sí tenemos que tener esa capacidad de escucha y de comprender al otro, y creo que se perdió mucho a partir de toda la polarización que se generó en aquella época. Entonces eso sería como lo primero. Y después vendría que prestes atención a lo que estás consumiendo, sobre todo en redes sociales, pero también en los medios de comunicación. Muchas veces eso también ayuda a crearnos esa sensación de que todo está mal, de que todo está fatal, de que todos nos engañan, de que todos están en nuestra contra,
Y puede que sea más bien el tipo de contenido que estás consumiendo. Si hay que ser como mucho más exigentes, pedirle contenido de calidad a la gente que estamos consumiendo. Si te gusta algún youtuber o si te gusta algún tiktokero, cuestiona lo que está diciendo. No todo digas que sí, no todo le des like, no todo creas que ellos tienen la verdad o que ellos son los sabios o que ellos son muchas veces tú puedes saber mucho más que ellos, porque ellos están creando a partir de una búsqueda de likes, y me incluyo, ¿no? Porque yo también hago contenido para YouTube, entonces muchas veces estamos buscando como ese gancho para atraer a la gente. Por supuesto, yo siempre lo hago o procuro hacerlo con toda la ética que aprendí haciendo periodismo, pero hay gente que no, entonces hay gente que simplemente crea contenido para escandalizar y para encender las redes. Tu trabajo es entender eso, entender que las redes no son medios de comunicación, son medios de entretenimiento. Entonces, sí hay mucha gente que informa ahí adentro, pero también hay mucha gente que hace contenido para entretener. Tienes que aprender a discernir y escuchar lo que están diciendo y buscar la contraparte. No te quedes siempre con el que le da la razón a tus creencias. Busca también al que no se las da y préstale atención. Seguramente tiene algo importante que decir. De nueva cuenta, no significa que esté bien, tampoco significa que tú estés bien. Creo que eso se ha perdido mucho y es parte de esta sensación de irritabilidad, el creer que el de enfrente es más tonto que nosotros, cuando realmente no necesariamente es así. Y a propósito de eso, pues evidentemente una de las cosas que se nos quedó de esa época es el estar pegados todo el tiempo a redes sociales. Yo me acuerdo que yo ni siquiera tenía ya la cuenta de Twitter activa, bueno, ahora X, pero a raíz de eso reabrí la aplicación y me volví más activa y me noté mucho más tiempo ahí, al grado de que ahorita tengo todas mis aplicaciones de redes sociales con timer. Ninguna pasa de 30 minutos porque me noté mucho más envuelta en la discusión y también me enojaba y también me clavaba con lo que se estaba diciendo. Y desconéctate. Ese sería como el tercer punto. Apaga tu celular o déjalo por allá y tú sal a caminar si tienes la oportunidad, o si tienes cerca algún lugar con árboles, algún parque, o si vives en una zona con naturaleza así bonita. Aprovéchalo. Desconéctate del mundo que se ha creado en redes sociales y vive el mundo real, porque es el que vale la pena y es el que realmente te nutre, ¿no? Muchas veces estar metidos ahí no nos deja nada más que esa sensación de enojo y de que todo está peor de lo que en realidad está. Y mira, te lo digo yo que soy súper pesimista. Yo muchas veces digo, este mundo ya está del carajo, pero aún así procuro desconectarme para ver mi entorno y darme cuenta que mi entorno está bien, y entonces eso me hace sentir un poquito mejor en mi corazoncito. Como cuarto punto, pues sería crear nuevas conexiones humanas y crearlas no tanto con gente afín a ti, sino busca gente diversa. Encuentra las similitudes con esas personas, porque todos tenemos historias, todos tenemos cosas que contar, todos tenemos gente que amamos, todos tenemos trabajos que nos apasionan. Entonces, no te alejes por las diferencias, acércate por las coincidencias con esas personas. Yo creo que eso es lo importante, y de ahí empezar a crear esta escucha ante diferentes opiniones. Sé que cuesta mucho trabajo por cómo se ha desarrollado últimamente el mundo, pero es enriquecedor. Creo que podemos ir poco a poco rescatando esa sensación de comunidad, a pesar de que no todos seamos iguales, y creo que eso puede aminorar un poco esta sensación de enojo con la que todos estamos. Pero en fin, a mí me gustaría que dejara de haber tanta tensión a veces en el mundo, y me sirve mucho dejar de consumir tantas noticias, ¿no? Con mi background de periodista, es verdad que todas las mañanas escucho noticias y busco informarme y estoy todo el tiempo como pendiente de diferentes cosas, pero cuando me noto que ya estoy como muy enganchada, por ejemplo en las noches suelo escuchar un podcast de noticias, pero llega un momento en el que digo no, ya. Entonces pongo algo mucho más amigable y como algo mucho más agradable, y eso creo que hasta me ayuda a dormir mejor. Entonces, desconéctate,
Crea nuevas conexiones con la gente real, desconéctate de las redes, conéctate con gente cercana a ti, presta atención a lo que estás consumiendo en redes sociales, en los medios de comunicación y sobre todo identifica qué es lo que te está detonando. Y pues bueno, yo espero que esto te haya servido. Como siempre, yo disfruto mucho este espacio, entonces espero que también ustedes lo estén disfrutando. Nos escuchamos la próxima semana con algún temita. Muchas gracias. Chao.